Muy buenos días a todos. Damos inicio al seminario del día de hoy. Nos acompaña en esta ocasión el QVP César Humberto Cerda Mireles, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó su tesis de licenciatura en el Laboratorio de Citogenética del Centro de Investigación Biomédica del Noreste a cargo de la doctora Catalina García Bielma. Nos acompaña en esta ocasión con una ponencia titulada Frecuencia de alteraciones cromosómicas en población seleccionada de la OMAE número 23 de Ginecología y Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social, estudio retrospectivo de 1985 a 2021. Adelante con la ponencia, por favor, y bienvenida. Doctora, volteo las... Bueno, sí. Muy bien. Ahora sí, comenzamos hablando un poco sobre los cromosomas, recordando que están constituidos por una molécula de ADN, cada uno se encuentra en el núcleo celular, dentro del núcleo celular, y son estructuras dinámicas que van a ir cambiando conforme avanza este ciclo celular. Se van a ir súper enrollando o desenrollando conforme avanza este ciclo. En la siguiente imagen también podemos observar los tres tipos de morfología que presentan los cromosomas del humano. Dependiendo de la posición en la que se encuentra este centrómero, esta será la morfología que presenta, donde un cromosoma metacéntrico presentará un centrómero en el mero centro del cromosoma, haciendo una distinción entre las cromátides hermanas y el brazo corto y el brazo largo de los cromosomas. Seguimos con el cromosoma submetacéntrico, que presentará un centrómero fuera del centro del cromosoma, aquí haciendo una distinción entre la longitud de los brazos de los cromosomas. Y posteriormente tenemos a los cromosomas acrocéntricos, los cuales presentan un centrómero casi en la parte periférica del cromosoma. Aquí tendremos una distinción en el brazo corto, el cual estará sustituido por satélites y tallos de satélites en el cromosoma. Ahora, también es importante mencionar que el término de alteraciones cromosómicas describe enfermedades asociadas a anomalías en la estructura y el número de los cromosomas, así como la función normal de los mismos. Esto es muy importante. Y también es muy importante mencionar que la frecuencia de alteraciones cromosómicas dependerá bastante del material estudiado que nosotros estemos estudiando, siendo abortos espontáneos hasta un 50 a 60% en cuanto a su frecuencia, o personas con deficiencia mental hasta un 20%. Varones con infertilidad tendremos hasta un 6% y morfinatos un 5%. En el caso de los recién nacidos tenemos una frecuencia más baja hasta un 0.63%. En la siguiente imagen observamos a una paciente la cual está siendo afectada por una alteración cromosómica, la cual presentará 49 cromosomas, de los cuales 5 de ellos son cromosomas sexuales X, solamente para identificar qué tipo de paciente estamos tratando. Ahora vamos a pasar a comentar un poco de citogenética. En el caso de la citogenética se define como el estudio de los cromosomas, tanto en número como en estructura, y su herencia, aplicado a la práctica médica. Su principal herramienta es el cariotipo. Este cariotipo es una técnica de laboratorio auxiliar en el diagnóstico para este tipo de alteraciones. Y se define como la organización de los cromosomas que permite conocer el número y la estructura de los lípidos. En la siguiente imagen observamos un cariotipo, el cual está organizado por tamaño, desde un cromosoma más grande hasta un cromosoma más pequeño. Asimismo, también los agrupamos desde el grupo A hasta el grupo B, cada grupo teniendo sus características. En este caso representamos a un cariotipo. ¿Ok? Y posteriormente pasamos a los polimorfismos, los cuales también son llamados heteromorfismos o variantes normales de los cromosomas, que en este caso, si los comparamos con una población en general, estos no presentan un impacto en el fenotipo del paciente, un impacto aparente en el fenotipo del paciente. Y estos presentan tres tipos de polimorfismos, donde tenemos el tamaño del brazo largo del cromosoma Y, tenemos el tamaño de la heterocromatina centromérica de cromosomas como el 1, el 9, el 16 y el Y, o tamaño del tallo y o satélite de los cromosomas acrocéntricos, que en este caso son el 13, 14, 15, 21 y 22. En la siguiente imagen observamos la comparación de un polimorfismo. Presentamos un cromosoma 1 normal en comparación con un cromosoma 1 polimórfico. Presenta, como lo podemos observar aquí, una región mayor densamente teñida, donde tenemos la heterocromatina centromérica aumentada. ¿Ok?
Ahora, vamos a comentar sobre las anomalías cromosómicas. Estas alteraciones cromosómicas pueden presentarse en dos grandes grupos, ya sea en numéricas, donde se afecta el número total de los cromosomas, o estructurales, donde se afecta la estructura del cromosoma. En el caso de las numéricas, presentamos también dos grandes grupos. Pueden ser euploidías o pueden ser aneuploidías. Vamos a pasar con la primera. En el caso de las euploidías. Estas son alteraciones que afectan a todo el Z haploide del paciente, donde podemos observar pacientes con hasta una triploidía, con 69 cromosomas, o tetraploidías, con hasta 92 cromosomas. Y este tipo de alteraciones comprende todas las poliploidías, hasta pentaploidías, entonces afecta a todo el Z haploide. En la siguiente imagen observamos una comparación de una paciente con hasta 46 cromosomas, de los cuales dos son cromosomas sexuales X. Una paciente con cariotipo normal, en comparación con un cariotipo anormal euploide, donde se presentan hasta 92 cromosomas, de los cuales 4 son cromosomas sexuales X. ¿Okay? Entonces se ve muy notablemente la alteración cromosómicas. Y posteriormente pasamos a las aneuploidías, que se definen como la pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas dentro de una célula, tumor, tejido u órgano. Entonces, este tipo de alteraciones, las más comunes y las que podemos ejemplificar de manera más fácil, es el síndrome Down o trisomía 21, como lo podemos observar aquí. ¿Okay? Pasamos a las alteraciones estructurales, que afectan a la estructura del cromosoma. Estas también se pueden dividir en dos grandes grupos. Pueden ser balanceadas o no balanceadas. Y cada una presenta una gran cantidad de ejemplos. Como lo podemos observar en el caso de las balanceadas, son alteraciones donde no habrá ni pérdida ni ganancia de imagen cromosómico o material genético. Las primeras en mencionar serán las inserciones, donde un fragmento de un cromosoma se romperá y se reinsertará en otro, como lo podemos observar en la imagen. O también tenemos las inversiones, donde un fragmento del mismo cromosoma se va a romper y va a rotar 180 grados sobre su mismo eje, reinsertándose, cambiando la estructura total del mismo cromosoma. También tenemos las translocaciones. De estas podremos tener translocaciones recíprocas donde se involucran dos cromosomas, los cuales intercambiarán su material cromosómico. O podrán ser complejas, donde se involucran de 3 a más cromosomas, intercambiando también su material. También tenemos translocaciones robertsonianas, que en este caso son translocaciones que únicamente se darán en cromosomas acrocéntricos, intercambiando su material cromosómico, generando o derivándose en cromosomas de puros brazos cortos o puros brazos largos, un cromosoma nuevo. Okay. Posteriormente tenemos las alteraciones no balanceadas, alteraciones que en este caso sí habrá pérdida o ganancia de material cromosómico, como lo podemos observar en las deleciones. En este caso, tenemos un cromosoma que posteriormente va a deletar o eliminar un fragmento de este mismo, cambiando la estructura de este. También tenemos las duplicaciones, donde un fragmento del cromosoma se va a duplicar, tenemos un cromosoma con los brazos largos de mayor tamaño. En el caso de los cromosomas anillo, tenemos cromosomas que en este caso fueron deletados o eliminados sus extremos y por lo tanto se generan extremos pegajosos que posteriormente se van a reunir formando una forma de anillo característica de este cromosoma. También tenemos los isocromosomas, que en este caso, en vez de un cromosoma dividirse longitudinalmente por sus cromátides hermanas, se van a dividir de manera transversal, generando posteriormente cromosomas de puros brazos largos o cromosomas de puros brazos cortos. Tenemos a los cromosomas bicéntricos, que en este caso tendremos dos cromosomas que van a presentar fracturas, que por lo tanto se van a reunir generando un nuevo cromosoma con hasta dos centrómeros, que posteriormente en una división mitótica podrá tener repercusiones para este paciente. Y finalmente tenemos a los cromosomas marcadores, cromosomas que no pueden ser identificados por técnicas convencionales de citogenética. Habrá que utilizar otro tipo de técnicas moleculares para poder identificarlos, debido a que estos no presentan una morfología como tal y por lo tanto no podrán ser identificados a simple vista. ¿Ok?
Ahora, también es importante mencionar que existe un sistema internacional de nomenclatura citogenética humana. Este sistema se originó alrededor de los años 1980 para poder uniformar todo un sistema de identificación de los cromosomas humanos. En este caso, nos facilita y nos posibilita el poder identificar los cariotipos en cualquier parte del mundo, cualquier laboratorio de genética de este sistema se forma en un libro que se actualiza cada 4 años y que nos trae todas las actualizaciones más recientes, tanto de citogenética convencional como de citogenética molecular. Y por lo tanto, este sistema nos dicta el cómo habrá que mencionar este cariotipo. Para un cariotipo tendremos que comentar primero la cantidad total de cromosomas encontrados en el paciente. Posteriormente, habrá que distinguir los cromosomas sexuales o el set sexual. Y si es que hay una alteración cromosómica, habrá que describirla. Como lo podemos observar aquí, cada alteración cromosómica va a tener algún tipo de específico de nomenclatura, entonces habrá que recurrir a este libro y a este sistema de nomenclatura. Ahora, para este proyecto se encontraron diferentes trabajos en la literatura muy relacionados tanto en México como en otras partes del mundo. Uno de los más destacados hasta este momento es de alteraciones cromosómicas en el noreste de México. 10 años de experiencia en un laboratorio privado desde 1999 hasta el 2009. Pero también tenemos otros tipos de proyectos como lo son hallazgos citogenéticos en el caso de Mérida, Venezuela, o alteraciones cromosómicas de linfocitos en sangre periférica, que en este caso es en Chile. Como justificación de este proyecto es muy importante. Hoy en día existen pocos reportes de estudios estadísticos y de alteraciones cromosómicas, y estos encontrados en laboratorios de genética en México. Algunos padecimientos dentro del sistema de salud aquí en México, como infertilidad, esterilidad, abortos espontáneos, malformaciones, incluso síndromes reconocidos como síndrome de Down, síndrome de Turner, entre otros, están altamente relacionados con alteraciones cromosómicas. Y por lo tanto, si se brinda un asesoramiento genético adecuado y un diagnóstico oportuno, la calidad de vida tanto del paciente como de los familiares podría ser mejorada en gran medida. Entonces, es muy importante este proyecto para, la, para el apoyo epidemiológico. Como hipótesis del proyecto, tenemos que la frecuencia de alteraciones cromosómicas en población seleccionada derechohabiente de la UMAE número 23 de Ginecología y Obstetricia del IMSS es similar a la reportada en estudios realizados con anterioridad. Esta es la hipótesis de nuestro proyecto. Y como objetivos, habrá que determinar la frecuencia de alteraciones cromosómicas en población seleccionada derechohabiente de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Ginecología y Obstetricia número 23 del IMSS, obtenidas durante el periodo de 1985 al 2021. Entonces, es un gran periodo. Y como objetivos específicos, tendremos que realizar una base de datos a partir de los registros del diario del laboratorio de citogenética del mismo hospital con historial clínico de los pacientes muestreados en población seleccionada. Asimismo, también habrá que obtener los porcentajes de diferentes alteraciones cromosómicas reportadas en el periodo de 1985 al 2021. Como materiales y métodos, tenemos que el tipo de investigación es estadístico, descriptivo, retrospectivo, histórico. En cuanto al área de estudio, se realizó en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de México y la unidad número 23 del IMSS. En cuanto a la población, se obtuvo una población de hasta 8.664 derechohabientes. Y para la base de datos se tomaron en cuenta diferentes datos, como en este caso la fecha de solicitud del cariotipo, el diagnóstico presuntivo del paciente, la edad que para efectos prácticos de este proyecto se transformó a meses, el sexo del paciente y los resultados del cariotipo. ¿Okay? Pasamos a metodologías explicadas y tenemos que la base de datos fue obtenida o realizada a partir de los diarios de trabajo con información recopilada de los pacientes remitidos a este estudio citogenético a partir del periodo de enero de 1985 hasta diciembre del 2021. Los programas utilizados fueron Microsoft Excel para la recopilación de los datos y el programa estadístico SPSS para el análisis de datos.
En cuanto a este análisis de datos, se obtuvieron los porcentajes con alteración cromosómica y en cuanto a la bioseguridad, tras nosotros no manejar o interactuar con muestras físicas, para nosotros no aplica la bioseguridad. En cuanto a aspectos éticos, igualmente, tras nosotros no estar de manera directa en contacto con un paciente, no presenta un consentimiento informado. Sin embargo, sí trabajamos con datos del paciente y por lo tanto aplica la Ley de Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados y Congreso de la Unión, así como también la política de privacidad y manejo de datos personales del IMSS. Es muy importante mencionar también que este proyecto ya está aprobado por el Comité de Ética y el Comité de Investigación o Comité Local de Investigación en salud del IMSS, con este mismo número de registro. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los resultados y discusión, recordando que este proyecto se realizó a partir de un periodo de 1985 al 2021 y por lo tanto se obtuvo un tamaño de muestra de hasta 8.664 cariotipos analizados. Y por lo tanto, del total de esta población podremos mencionar la distribución de estos resultados, donde tenemos que hasta un 59% del total de esta población presentaron un cariotipo normal al extendido. Posteriormente tenemos que los polimorfismos se presentaron hasta en un 17% del total de la población y un pequeño grupo de 4% se presentaron como cariotipos sin crecimiento. Ahora es bien importante mencionar que los cariotipos anormales se presentaron en el 20% de esta población, ¿ok? Solamente en el 20%, lo cual es muy similar a estudios realizados aquí en México con anterioridad, donde en el presente proyecto de alteraciones cromosómicas en el noreste de México se trabajó, discúlpenme, con un tamaño de muestra de hasta 1.652 pacientes, de los cuales se obtuvo un 19% de alteraciones cromosómicas, lo cual es muy similar al 20% obtenido en este proyecto. Sin embargo, comparado con otras poblaciones como lo es Cuba, Corea, Chile, Ecuador, hasta incluso Marruecos, tenemos porcentajes similares que van desde un 14% para Cuba como un 27,80% para Ecuador. ¿Ok? Entonces todavía siguen siendo rasgos similares. En cuanto al sexo de la población, tenemos todavía una descripción de esta población. Tenemos que se presentó en un 54% del total de la población, presentó un sexo femenino, el 43% presentaron sexo masculino y un 3%, una minoría, presentaron un sexo indeterminado. En cuanto a la edad, esta edad se dividió en grupos y por lo tanto el grupo más destacado fue el de adultos, representando hasta un 60% del total de la población, seguido de un 34% por recién nacidos y en su menor medida niños preescolares, adolescentes y adultos mayores también se presentaron en esta población. ¿Okay? En cuanto al diagnóstico, es muy importante mencionar que estos son diagnósticos presuntivos, no son diagnósticos finales. Estos diagnósticos presuntivos también se analizaron en una tabla y se encontró que el aborto en repetición o el motivo de solicitud del cariotipo más frecuente fue aborto en repetición, con hasta un 31% del total de pacientes, seguido del síndrome de Down con hasta un 14%. Posteriormente pasamos a los cariotipos anormales, recordando que el 20% del total de la población analizada presentaron alteraciones cromosómicas y por lo tanto 1.741 pacientes presentaron algún tipo de alteración, de los cuales hasta un 76% presentaron una alteración cromosómica numérica. ¿Ok? Una gran parte de estos afectados, seguido del 11% presentó una alteración cromosómica estructural. ¿Okay? Posteriormente tendremos mosaicismos en un 8% y alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales en conjunto que se presentaron en un 5%. Estos resultados, estos porcentajes también son muy similares si los comparamos con estudios realizados también con anterioridad, donde se muestra que se obtuvieron hasta un 84% de alteraciones cromosómicas numéricas contra 16% de alteraciones cromosómicas estructurales. Y posteriormente, tras observar los resultados de estos pacientes afectados,
se notó que síndromes reconocidos, como en este caso síndrome de Down, fue, eh, fue de mayor presencia en cuanto a los afectados, donde tenemos que hasta un 66% de estos afectados presentó un síndrome de Down, siendo hasta 1.143 casos de síndrome de Down. En la siguiente imagen presentamos una tabla con la totalidad de los casos que presentaron los pacientes con este síndrome, siendo la trisomía 21 libre hasta en un 40, la trisomía 21 libre para el masculino, discúlpenme, con hasta un 46% de frecuencia. En cuanto a la siguiente gráfica, podemos observar los tres tipos de variantes que se encuentra para el síndrome de Down, recordando que la trisomía 21 libre o variante regular se presentó hasta en un 97%, hasta en un 91%, discúlpeme, para este síndrome, seguido de la translocación robertsoniana con trisomía 21 que se presentó en un 5% y posteriormente el mosaicismo. La trisomía 21 en mosaico que se presentó en un 4%. Estos resultados también son muy similares si los comparamos con proyectos ya realizados aquí en México, donde se analizaron hasta 1921 casos de trisomía 21. Y este proyecto también nos menciona que es normal aquí en México encontrar que las variantes de síndrome de Down pueden ser para una trisomía 21 libre, se pueden encontrar entre un 90 a un 95%, o en el caso de la translocación robertsoniana con trisomía 21 se puede encontrar hasta en un 4%. En el caso de trisomía en mosaico se puede encontrar hasta en un 3 a un 5%, lo cual todavía sigue siendo muy similar a lo encontrado en este proyecto. Presentamos también síndromes de mayor frecuencia, como en este caso el síndrome de Turner, con hasta 178 casos del total de la población, donde tenemos una tabla que menciona la distribución total de los casos y también las variantes, una gráfica con las variantes de este síndrome, siendo la monosomía del X el más frecuente, con hasta un 61%. Posteriormente también tenemos al mosaicismo con monosomía del X, que se presenta en un 28%, y en menor medida también tenemos al isocromosoma X, o también la lesión del brazo largo del cromosoma X, o también un cromosoma X discéntrico, disculpen. También tenemos síndromes reconocidos como lo son el síndrome de Edwards o trisomía 18 y el síndrome de Patau con trisomía 13, donde en cualquiera de las gráficas también podemos observar que la trisomía libre de cualquiera de estas dos también toma una gran presencia en cuanto a las variantes, siendo en el caso de la trisomía 13 o síndrome de Patau también de gran importancia la translocación robertsoniana para trisomía 13. Estos resultados también son muy similares si los comparamos con otros proyectos. Ahora, en este caso, los comparamos con proyectos de otras poblaciones, donde también se obtuvo un porcentaje similares en cuanto al síndrome de Down, con hasta un 66%, síndrome de Turner con un 10%, síndrome de Edwards un 7% y síndrome de Patau con un 4%. En este caso nos comparamos con poblaciones como Media de Venezuela o en este caso Bolivia, que también presentaron el síndrome de Down como la alteración cromosómica más frecuente y el síndrome de Turner la segunda más frecuente, pero la más importante en cuanto a alteraciones cromosómicas sexuales. Finalmente tenemos los polimorfismos cromosómicos. Estos polimorfismos se encontraron en cromosomas sexuales con un aumento de la heterocromatina centromérica del cromosoma Y y en cromosomas autosómicos. En este caso, un aumento de la heterocromatina centromérica del cromosoma 1. En el caso de este tipo de polimorfismos, se observó que para masculino, femenino y los cromosomas Y, todos presentaron mayor frecuencia en cuanto a un aumento de la heterocromatina. Ahora, estos resultados, si los comparamos con estudios realizados en parejas con abortos habituales, aquí en México también mencionan que el aumento de la heterocromatina centromérica de este cromosoma Y y la heterocromatina centromérica de cromosoma 1
también es típico encontrarlo en este tipo de pacientes y en una mayor frecuencia. Como conclusiones de este proyecto, es importante mencionar que la frecuencia y tipo de alteraciones cromosómicas encontradas es similar a los reportes realizados con anterioridad, no nada más en México, sino también en otros países del mundo. Y las técnicas citogenéticas convencionales siguen siendo de gran importancia como una técnica de apoyo para el diagnóstico hacia el medio. Y en este caso aportan información valiosa a fin de brindar un mayor asesoramiento genético, no nada más al paciente, sino también a su familia. ¿Ok? Algo también muy importante a destacar para este proyecto es que esperamos que la información obtenida mediante este presente estudio proporcione una base para futuros proyectos relacionados con alteraciones cromosómicas. ¿Ok? Los productos finales de este proyecto será la titulación a nivel licenciatura de químico bacteriólogo parasitólogo de este proyecto, la presentación en el Congreso Nacional de Genética Humana en el 2024, lo cual estamos viendo la posibilidad de asistir. En la publicación del trabajo que ya se está elaborando un manuscrito para publicar este proyecto y el cierre de este mismo proyecto con el mismo folio, número de registro. Okay. Y finalmente tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su presentación. Si tienen alguna duda para el ponente, asimismo los asistentes virtuales, si tienen dudas, por favor, levantar la mano para hacerles la palabra. Empezamos con la doctora. No sé qué. Gracias. Me llamó la atención que muchos de las alteraciones o de los síntomas que nos presentaste, hay como un mayor porcentaje cuando el equipo es XX. ¿Saben si hay como alguna susceptibilidad a esto? O sea, que hay un mayor porcentaje de alteración en los XX y no sé qué, porque casi todos eran más alteraciones, otros porcentajes son mayores en alteraciones en estos cromosomas. Bueno, en este caso es muy importante mencionar que esto ya dependerá de los criterios de selección del médico. Tanto en este caso la población, se estudió una población en general, entonces la mayor parte de la población estudiada también fue de adultos. Entonces, para este proyecto, si, por ejemplo, si un bebé nacía con una malformación o con una alteración cromosómica, también se muestreaba a los padres. Entonces, ahí tendríamos que rastrear la procedencia de esa alteración. Entonces, dependerá mucho el criterio de selección de los pacientes. No tanto es que se presente más en un sexo o en otro, es dependiendo de los criterios ya de selección para realizar este cariotipo. Ok. Y otro que se hace también un poco sobre que las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres y como que sí había una base idéntica. Entonces, por eso me imaginaba que a lo mejor algo sí, o sea, que por algo tuviera utilidades de soluciones. Pero hasta el momento, no se ha relacionado, el sexo con una mayor frecuencia en alteraciones cromosómicas. Habrá que, como quiera, hacer investigación más a fondo para tener mayor cantidad de datos epidemiológicos. Muchas gracias. Perdón, no te escuchaba complementar tu respuesta. Sí existe una leve como predisposición, digamos, que se ha estado estudiando de las relaciones cromosómicas hacia el sexo femenino. De hecho, muchos de los fetos que son sexos masculinos que tienen una alteración cromosómica es que se abortan. Los que son sexos femeninos son los que llegan a sobrevivir normalmente. No está así como que bien establecido, pero sí existe en alguna. Y también, por ejemplo, en el caso de las parejas con aborto aborto y no de infertilidad, aquí es una cuestión de más como cultural. Normalmente a la que estudian es a la mujer.
Entonces, normalmente, por ejemplo, las parejas con la foto actual de fertilidad ya son parejas que vienen súper bien estudiadas de médico general, de la reproducción, todo eso. Y siempre, normalmente, la que primera que estudian es la que ya después estudian al varón, o muchas veces el varón no quiere hacerte los estudios. Y las otras pues, como que un poquito más culturales, que si a lo mejor puede ser que modifiquen un poquito las acciones, porque no será bien que quiera vale, pues, pero si te no sé, investigar. Entonces, yo quería felicitarlos por el trabajo, sería y por la presentación también. Y tengo nada más una pregunta. En la primera gráfica donde mostré sus resultados, eh, hay un pequeño porcentaje que dice no crecimiento y la verdad es que no sé qué significa eso, no sé si me podría... Ok, en el caso de no crecimiento, bueno, creo que es en esta. En el caso de no crecimiento, nosotros mostramos la distribución de los que sí presentaban fenotipos normales, anormales y polimorfismos. Pero hay pacientes que al realizarle el cariotipo no presentaron un crecimiento o no se presentó un resultado. ¿Por qué? Porque eran pacientes que tal vez en el momento o durante un periodo tomaron antibióticos y por lo tanto no se pudo realizar el cultivo. No nos avisaron de una buena manera que estaba tomando un antibiótico, por lo tanto eso se inhibió el, el crecimiento celular. Entonces es una de tantas, pero puede darse en diferentes casos por los cuales no se pudo realizar el cultivo de una buena manera. Y por último, veo que hay un porcentaje de adultos mayores que realiza este estudio. ¿Sabe usted cuál es la razón más común o las razones más comunes por las cuales se hace un cariotipo de adultos mayores? En el caso de adultos mayores, de ya ancianos o en general adultos. Mayores es que, bueno, tenía una parte lateral que se... Ok. En el caso de adultos mayores, bueno, sigue siendo para un rastreo. Hay veces que una persona presenta una alteración cromosómica y por lo tanto se tendrá que rastrear pues, en general a toda la familia para saber la procedencia de esa alteración. Y por lo tanto, esto nos ayuda, o bueno, le ayuda al médico para poder brindar un mejor asesoramiento genético para posteriormente las futuras generaciones. Por lo tanto, también mejorar la calidad de vida también del paciente que también presenta este tipo de alteraciones. Ya dependerá del caso que se presente, ¿verdad? Muchas gracias. Fernando tenía una pregunta si cuánto salió. Oye, mencionabas en la justificación que aparte de realizar este tipo de análisis era para poder tener el diagnóstico oportuno. Sí. No obstante, presentas en la mayoría de tus datos que son análisis hechos en adultos mayores. En el caso de un feto de ese collo, ¿a qué edad podría verificarse este análisis del calotipo? Y pues qué ventajas representaría con la imagenología, que pues en el caso de muchas de estas anomalías presentan signos físicos muy evidentes, es donde se toma la decisión de si se continúa o no. Pero no sé a qué edad primero practicarse en el estudio, pues qué ventaja podría presentar. Bueno, Pues, primeramente, ahorita no se sigue practicando, pero no en gran medida el tomar muestras de una manera tan eh, en una edad tan temprana o en un tiempo tan temprano para un paciente. En este caso, sí se pueden realizar sí hay técnicas que nos ayudan y no son invasivas para el embarazo que puedan realizarse y poder detectar alteraciones cromosómicas, como en este caso existen algunas, tengo entendido que existen algunas técnicas para detectar ya que un feto presenta una trisomía 21 y no son invasivas, que es lo mejor hasta el momento. Esto le ayuda al médico, al genetista, para poder brindar un asesoramiento genético no nada más al padre, que pues va a tener una
una repercusión psicológica, y que posteriormente, dependiendo de la alteración que este niño presente, habrá que actuar. Cada alteración cromosómica se va a manejar de una manera distinta. Bueno, me comentas como dos, tres preguntas. Eso no puedo. Si nos preguntaba, pues empezamos de qué tan viable o no sé, en qué tiempo pudiera practicarse este tipo de análisis psicológico. Normalmente se puede hacer entre las semanas 10, 10, 10 a 18. Es lo que se puede hacer. Esto para evitar una amenaza de aborto. Porque si se practica un cariótipo, pues siempre va a haber, para un feto siempre va a haber una amenaza de aborto, porque es un método muy invasivo. Normalmente creo que se da en vellosidades coriónicas, o coriales, eh, pero ahorita no es tan practicado, debido a que pues ahorita la forma de hacer un cariotipo, el más fácil es por medio de sangre periférica. Entonces se toma sangre periférica, una muestra de sangre periférica para el paciente y posteriormente se hace un cultivo de estas células para posteriormente procesarlas. Entonces, ahí habrá que checar primero la historia clínica del paciente, tanto del padre, y hacer una historia clínica al bebé, ya sea cuando nazca o si el médico lo ve oportuno durante el embarazo. ¿No crees que existía un consenso para el procesamiento de los datos estadísticos con respecto a estos análisis? Porque ya sea que tus datos caían dentro del reporte de otros grupos de trabajo, más no sé si se realizan de la misma manera, no sé si dentro del manual hay, ya tenemos tanta distribución, tanto los muestras y los frecuencias como los procesos para cerciorarse de que realmente consigue el resultado que Bueno, es el 90% de las en este caso, son proyectos que no se realizan, no tengo a ciencia cierta si se ha realizado otro proyecto similar anteriormente en el país. Lo que sí sé es que existen muy pocos estudios realizados de este tipo. En cuanto a este tipo de proyectos, lo aplicamos como un estudio estadístico descriptivo, retrospectivo. Y por lo tanto, el tipo de estudio, nosotros no podemos modificar ningún dato de la base, ningún dato de esta base. Porque si no ya, si nosotros solamente podemos recopilar estos datos. Tras sacar los porcentajes ahora sí de este proyecto, solamente podemos comparar, no podemos decir, solamente podemos comparar. Y por lo tanto se buscaron proyectos que fueron similares en cuanto a sus metodologías para poder comparar, debido a que en este proyecto se trabajaron con muchos grupos de edades, muchas poblaciones dentro de esta muestra. Entonces, es difícil manejar tantos grupos, características tan distintas y por lo tanto sacar datos muy profundos. De hecho, es una de los conclusiones que se mencionaron. Este proyecto da pie a posteriormente profundizar más, generar más proyectos sobre este tema y brindar más datos epidemiológicos debido a que hay muy poca información sobre este tipo de proyectos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo. Bueno, ¿qué es? ¿Cuál? Dentro de los estudios de los pacientes con aborto habitual, ¿cuál, además de los polimorfismos cromosómicos que pudiste haber encontrado entre el 1, el 9 y el 16, qué otras anormalidades cromosómicas diferentes? En nuestro proyecto. En pacientes con aborto habitual. Es que al final mencionamos un proyecto con pacientes de aborto habitual, pero sobre tipo de filhos. Sí, o sea, además de los polimorfismos que tú mencionaste, ¿qué otras alteraciones fueron las que tú encontraste en este libro? Porque son pacientes
hospital número 23 y muchos de ellos van por aborto habitual. Entonces, a las parejas con aborto habitual se les hace el estudio cromosómico a la pareja para ver si alguno de ellos tiene alguna normalidad. ¿Qué otras alteraciones? Además del polimorfo. En realidad, sí, algunos sí presentaron, en muy poca medida, sí presentaron algún tipo de alteración. Normalmente fueron estructurales. Estas alteraciones estructurales, la principal repercusión de las alteraciones estructurales es que durante la mitosis o meiosis, que posteriormente resultará un bebé, es que generan alteraciones en esta división, generan inestabilidades para la división celular. Entonces, normalmente estas alteraciones en la división celular eh, terminan en abortos espontáneos o en abortos del primer trimestre. Por lo tanto, es un embarazo no logrado. Y por lo tanto, ya siendo recurrente, se le hace el cariotito. Habrá veces, en este caso, está muy relacionado que los abortos espontáneos se presentan en polimorfismos. No está confirmado, pero está relacionado que se presentan abortos espontáneos por polimorfismos. Y en el caso de otras alteraciones, creo que solamente se encontraron alteraciones estructurales. Alteraciones estructurales, ya sea por translocaciones, por inversiones, o por alteraciones principalmente en el cromosoma Y, en el cromosoma X. Ya como podemos observar, había cromosomas excéntricos, isocromosomas X, entre otros. Pero en parejas con aborto habitual, como fue en pacientes con síndrome de Down. No, en aborto habitual. Sí, es que, bueno, es, Que un paciente con un isocromosoma del X se embarace. No, el isocromosoma fue únicamente en el síndrome de es- Down. Parejas con aborto habitual y infertilidad eran las lesiones estructurales, como decías, las transformaciones recíprocas y las transformaciones balanceadas. Muchas gracias por la ponencia presentada. Agradecemos también a todos por su asistencia al seminario. Si alguien tiene alguna duda adicional, por favor, acercarse al ponente al final del presentación. Muchas gracias también a los asistentes que tenemos vía remota.